miércoles 18 de marzo. Muy buenos días, amigos televidentes, amigos Radio Escucha. Gracias por sintonizarnos en un día más a través de Televisión Legislativa del Salvador, Canal 9, también a través de Radio Legislativa 88.1 del dial y ahora también a través de nuestro Facebook Live, a través de la página de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Un especial saludo a todos ustedes, un placer poder acompañarles a través de Foro Legislativo. Esta mañana estaremos conversando con el diputado Carlos Patricio García Saade, del Grupo Parlamentario Arena, del Departamento de San Salvador. Pertenece a diferentes comisiones, como la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, además de la Comisión Política, entre otras. Temas muy importantes que se tocan en estas comisiones, estaremos conversando sobre eso y, por supuesto, temas de coyuntura nacional. Nos quedamos contigo, Max. Buenos días. Gracias, Eugenia, y gracias a usted que nos sintoniza a través de la señal de Canal 9, también a través del 88.1 FM de Radio Legislativa y también a través de nuestras plataformas digitales Facebook Live. Buenos días, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy buenos días, Max. Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto acompañarlos. Muy buenos días a toda la población que nos está sintonizando, tanto por la televisión legislativa así como la radio legislativa. Perfecto, diputado. Bueno, el fin de semana, una labor muy titánica, diputado. Aprobaron, desde el viernes, ¿verdad? Viernes, y en la madrugada amanecieron sábado, y después regresaron sábado en la tarde a las 2 y se fueron al filo de la medianoche. Este espacio lo quiero ocupar, diputado, para explicarle a la población cómo es el proceso para aprobar estos dos decretos que fueron que se analizaron aquí dentro de la Asamblea Legislativa, especialmente el de estado de emergencia nacional y también la ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia del COVID-19. Llega la solicitud el día viernes a las 10 de la mañana a través, 10 y media, a través de Twitter por parte del presidente de la República, que le solicita a la Asamblea que apruebe estos dos decretos, pero los documentos no llegan a la Asamblea Legislativa, sino hasta al filo de las 6 de la mañana, de la tarde, al filo de las 6 de la tarde, 5:50 de la tarde. Entonces, desde ese momento ustedes reciben la documentación y empiezan a trabajar. Si nos explica ese proceso, diputado. Claro, bueno, desde el viernes pasado hemos tenido este problema, mejor dicho, del coronavirus, del COVID-19, desde hace mucho tiempo. El presidente de la República anuncia ciertas medidas que va a implementar a partir del miércoles. Por ejemplo, el miércoles fue súbito el cierre del aeropuerto, la cierre de las fronteras, posteriormente lo vuelve a abrir y empezamos a ver todo este accionar de parte del órgano ejecutivo. El día viernes, él anuncia por medio de Twitter, alrededor de las 10 de la mañana, 10:50 de la mañana, que iba a enviar dos proyectos a la Asamblea Legislativa. Uno, un decreto para declarar la emergencia nacional, tal cual se había hecho o se tiene que hacer por medio de la Asamblea Legislativa por la ley de prevención, de protección civil, prevención de riesgos, etc. Y el otro para decretar el régimen de excepción en el país. Nosotros nos convoca el presidente Ponce a las 3 de la tarde por medio también de Twitter y abrimos la plenaria y se da un receso para poder esperar que vengan los documentos. Alrededor de las 6 de la tarde vinieron, creo que vino el secretario privado de la presidencia con la comisionada del gabinete, así como también un asesor jurídico, presentan los documentos y ya nos empezamos como fracciones, como grupos parlamentarios, empezamos a analizar cada uno de ellos. ¿Por qué es necesario, perdón que lo interrumpa, por qué había necesidad de analizarlo, diputado? Mire, el gran problema que nosotros tenemos, desde un primer momento como Arena, le dimos nuestro apoyo al presidente para decretar el estado de emergencia en todo el territorio. Sabemos que la pandemia del COVID-19 nos puede llegar a afectar en algún momento y por eso nosotros sabíamos que teníamos que decretar este estado de emergencia para hacerlo de forma legal. Él ya lo había decretado, creo que desde el miércoles, pero la ley de protección civil a quien le da esas facultades a la Asamblea Legislativa. El tema del régimen de excepción era lo que más nos preocupaba. El régimen de excepción es una limitación, es una suspensión de derechos constitucionales
Por lo tanto, nosotros teníamos que analizar bien si se puede aplicar o no se podía aplicar, porque no estamos hablando de algo sencillo, estamos hablando de un tema demasiado trascendente para poderlo probar sin ningún tipo de estudio. Por ejemplo, el régimen de excepción limita el derecho a la libertad de tránsito, limita la libertad de asociación, limita incluso hasta la libertad de la inviolabilidad de la correspondencia, así como la libertad de expresión. Entonces teníamos que conocer bien el decreto, analizarlo para ver cuáles derechos sí podían ser suspendidos y cuáles no. Desde el viernes en la noche empezamos a tener reuniones, hubo reunión con la gente del gobierno, hubo reunión de la comisión política y terminamos a las 4:30, casi 5 de la mañana, sin ningún tipo de acuerdo. Se sacó, el dictamen para la aprobación de la ley de emergencia nacional en comisión política como a las 3:40, 3:50 de la mañana del sábado ya. El presidente Ponce decreta receso hasta las 2 de la tarde para empezar ya la aprobación. ¿Por qué habrá decretado receso? Me imagino que para evitar aprobar algo tan trascendente y que nos vengan a decir que eran madrugones como las prácticas que se hacían en el pasado. El sábado regresamos, se aprueba la ley de emergencia y luego se aprueba esta ley de restricción de garantías. Todo esto, la ley que emitimos, la ley de restricción de garantías, era muy distinta a la ley que habían enviado, al decreto de régimen de excepción. Por ejemplo, en esta únicamente se limitan 3 derechos constitucionales. Uno, el derecho a la libertad de circulación. Nosotros podemos ver cómo ahora los extranjeros no pueden entrar al territorio. Asimismo, se establece que en aquellos lugares donde puede existir un brote de COVID-19 se pueda limitar la circulación de las personas para evitar de que se haga mayor la propagación. De hecho, ya vimos que el aeropuerto internacional ya fue cerrado. Hoy a la medianoche, bueno, ayer a la medianoche ya fue recibido el último vuelo. Correcto. Fue una de las medidas que tomó ayer por la tarde el presidente de la República. Ya habíamos visto cómo él venía cerrando. Yo creo que el gran problema que hemos tenido es que ha sido bien repentino. No da tiempo para que las personas que estén fuera del país puedan planear su regreso, a pesar de que tengan que entrar a cuarentena. Pero no podemos tomar una decisión tan atropellada de cerrar inmediatamente el aeropuerto. O sea, creo que son cosas que se han venido mejorando. Al menos ayer dio un margen, para mí siempre estrecho, para el cierre del aeropuerto, pero igual yo sé que está la salud de la población en juego. El otro derecho que se restringe es el derecho a la libertad de asociación. También habíamos visto cómo por medio de decretos ejecutivos el presidente venía limitando este derecho. Por ejemplo, suspendía actividades deportivas, suspendía otro tipo de actividades de entretenimiento, se suspendieron varios conciertos, etcétera. Entonces necesitaba este decreto, esta ley de restricción, para que de verdad tuviera ese poder legal de hacerlo. Y el tercer derecho constitucional que se suspende es el derecho al no cambio domiciliario. ¿Por qué necesitábamos suspender también este derecho? Porque si usted presenta algún tipo de síntoma y para evitar de que exista un foco de contaminación en ese lugar donde usted reside, usted va a ser enviado a cuarentena. Pero es lo que estamos viendo. Igual las personas que venían desde el exterior eran enviados a cuarentena, han sido enviados. Entonces hemos visto cómo los derechos ya habían sido restringidos desde antes, previo a la aprobación de este decreto. Y de hecho yo anoche estaba viendo en los noticieros locales que las autoridades habían identificado a una persona que había venido de España y la habían ubicado y la fueron a traer de su casa y la fueron a colocar a un albergue. Correcto. Por lo que yo he entendido de las noticias es que ella no estaba cumpliendo con la cuarentena, porque ella entró previo a que se decretara la cuarentena que enviaban a las personas, primero a Jiquilisco, ahora creo que los están enviando a la Vía Olímpica, hay distintos albergues. Sí. Pero ella entró previo a que se estableciera esta medida. Por lo visto le habían decretado que no podía salir de su domicilio e igual estaba incumpliendo, y por eso fue que la fueron a traer a su residencia y la llevaron a un albergue. Pero esos son los derechos que teníamos que limitar.
¿Por qué limitarlos? Porque así estamos previniendo que se pueda propagar en caso que alguien pueda estar contagiado. Ayer por la noche, a las 9:30, 10 de la noche, el presidente salía siempre por Twitter diciendo que de los 4 casos sospechosos que tenían y de los otros 23 que también podían tener sospechas, que ninguno había aparecido como positivo. Entonces, por el momento nos mantenemos con 0 confirmados. Yo de verdad le pido al órgano ejecutivo que si existen casos, que por favor tengan esa obligación de informarle a la población. Yo creo que este tema es demasiado importante como para poder estar ocultando información a la población. ¿Por qué era importante, digamos, delimitar estos derechos fundamentales en este decreto, diputado? ¿Por qué los otros no? A la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Creo que eso la población lo debe de saber. Claro, en el decreto original que había enviado, en el proyecto original, perdón, que había enviado el órgano ejecutivo, también se limitaba el derecho, no el de la libertad de expresión, sí, pero sí existía una posibilidad de que se podría vulnerar la intervención de las telecomunicaciones. Nosotros, así como cuidar a la población lo voy a interrumpir, diputado. Para la población que está sintonizando la señal de Canal 9, vemos las imágenes de esta salvadoreña que había venido de España y que pues fue ubicada y fue llevada desde su casa a un albergue por incumplir la cuarentena que se le había decretado, ya que, como usted lo dice, ella pues había ingresado antes al país de decretar las medidas. Ahí vemos cómo autoridades de la Fiscalía, la Policía y también del Ministerio de Salud la están pues trasladando hacia un albergue. Correcto. Nosotros, como le decía, nosotros estamos en toda la disposición como grupo parlamentario de Arena de apoyar las medidas del Ejecutivo. Lo hemos hecho, hemos aprobado estos 2 decretos, pero teníamos que delimitar el decreto del régimen de excepción. No podíamos sobrepasar en esta emergencia que por suerte todavía no ha golpeado de forma total a nuestro país. No tenemos casos confirmados, pero no podíamos tampoco pasar por sobre la Constitución, sí, y los derechos constitucionales de las personas. ¿Por qué limitar el derecho a la libertad de expresión? ¿Por qué limitar el derecho a la libertad de prensa? ¿Por qué limitar el derecho a la privacidad de las comunicaciones, etcétera? Bueno, cuando la Constitución se aprueba en el 83, no es como que existía WhatsApp, Telegram o todo ese tipo de mecanismos que ahora para nosotros es correspondencia. Entonces, en su momento hablábamos de correspondencia, nos imaginábamos una carta, un sobre cerrado, etcétera. Pero ahora, ya con la tecnología, todo esto ha venido evolucionando. Entonces, teníamos que delimitar bien cuáles eran los derechos que sí podían aplicar para limitar la pandemia, para limitar el pánico que tienen las personas y así salvaguardar la salud y la vida de la población. Y le insisto en que debemos de explicarle a la población por qué se tuvo que analizar estas 2 solicitudes del presidente, porque existía mucha crítica en redes sociales, exigía aprueben ya, y esto no tenía que ser así. Ustedes como grupos parlamentarios todos tenían que analizar lo que les estaban enviando y lo que iban a aprobar. Así es. No podíamos, como le decía al inicio, no podíamos tomar una decisión tan atropellada con algo tan sensible como son los derechos constitucionales de las personas. Igual este es un precedente. Nosotros no teníamos un régimen de excepción desde la época del conflicto armado. Entonces estábamos, porque para decretar el régimen hay que aplicar ciertos principios ya dados por la Sala de lo Constitucional, entre ellos el principio de proporcionalidad. Teníamos que ver si la emergencia era proporcional o si la limitación de los derechos era proporcional a la emergencia que estamos viviendo. Entonces todo este análisis fue lo que nos llevó a tardarnos tanto para la aprobación, y a pesar de ello no nos tardamos tanto, nos tardamos menos de 24 horas para la aprobación. El presidente envía tarde el decreto, empezamos las reuniones, se decreta receso y luego se aprueba.
pero no fue tanto el tiempo en el que se tarda esta Asamblea Legislativa de recibir los dos proyectos de ley e implementar su aprobación. Sí, y es que también estoy verificando aquí, y según el artículo 131 de la Constitución Ordinal 27, es competencia de la Asamblea Legislativa suspender y restablecer las garantías constitucionales de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución en votación nominal y pública con 2/3 de votos, por lo menos, de diputados electos. Correcto. Ahora que me recuerdo, ahorita que me está leyendo usted este artículo, también en el proyecto original se decretaba cierta suspensión de derechos para las personas que estaban siendo detenidas. Entonces, esto lo que ameritaba era la votación de las 3/4 partes de la Asamblea, o sea, 63 votos. Entonces, ¿por qué íbamos a limitar este derecho de las 72 horas de la detención administrativa si no estamos viviendo una época, digamos, de un conflicto armado, no estamos viviendo algo que de verdad no estamos viviendo la epidemia? Todavía ha sido, o sea, todas estas medidas son como medidas de prevención, no es para limitar algo que ya está en el país. Entonces, por eso decía la importancia de la información que amerita que el presidente nos traslade a nosotros como Asamblea Legislativa, porque así vamos a saber si dentro de 15 días que vence este decreto se pueda prorrogar o si ya no hay las condiciones necesarias para su prórroga. Y es que también ahí en los decretos ustedes analizaron el tiempo también en el cual podrían durar estas digamos, restricciones. Correcto. La ley de la declaratoria del estado de emergencia fue aprobada por un periodo de 30 días. Luego se van a analizar nuevamente las condiciones para ver si se puede aprobar una prórroga o no. Y en el caso de la ley de restricción de garantías constitucionales concretas, fue aprobada por un plazo de 15 días. Entonces vamos a ver al finalizar este plazo si existen las condiciones para decretar la prórroga o no. Igual tiene que venir un informe de parte del ministro de Gobernación, que es el encargado de aplicar estas medidas, para que esta asamblea tome la decisión en su momento. Sí, y también había que analizar mucho y bueno, esto prácticamente es un estado de excepción parcial, pero ustedes analizaron y como no era total el estado de excepción, lo llamaron Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales, concreto para atender la pandemia del COVID-19. Correcto. A nosotros, como le decía, nos preocupaba de sobremanera el hecho de la limitación y la suspensión de derechos constitucionales. Por lo tanto, se establecieron en los distintos artículos que limitan estos derechos que tiene que existir resoluciones fundamentadas por parte de las instituciones del Estado para que se les pueda suspender los derechos. Por lo tanto, no es una suspensión per se, sino que tiene que existir una motivación para hacerlo. Sí. Por ejemplo, en el caso de la libertad de circulación, no es que usted no pueda circular libremente. No se lo recomiendo. O sea, yo creo que es deber de todos también tomar nuestras precauciones, ser prevenidos, quedarnos en nuestras casas y salir únicamente si es necesario. Pero no nos pueden suspender esa libertad a menos que exista un motivo fundamentado. Por ejemplo, si yo vivo en un municipio determinado y se decreta que ahí hay un contagio y se sale de las manos, va a tener que haber un decreto ejecutivo o una resolución de la ministra de Salud para poder cerrar, digamos así, ese municipio. Entonces tiene que existir una orden previa antes de que se puedan suspender los derechos constitucionales. Sí, y también la solicitud del presidente en la sección del régimen de excepción de la Constitución, en el artículo 29, es bien explícito, dice: en casos de guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6, incisos primeros. Ahí detalla todos los artículos de la Constitución de todos estos derechos que se podrían restringir. Pero como no teníamos ningún caso de coronavirus confirmado, entonces se tenía que analizar y ver qué derechos sí y cuáles no.
Correcto. Y asimismo ver si era proporcional la restricción de estos derechos a la epidemia que podamos vivir. Hoy en la mañana, básicamente el decreto y la solicitud se fundamenta en la declaratoria de pandemia mundial hecha por la Organización Mundial de la Salud, creo que fue el 11 de marzo. Hoy por la mañana estaba viendo la diferencia entre pandemia y epidemia. La epidemia se concentra todavía en un solo lugar. La pandemia es cuando ya existe un brote generalizado y que tiene que tocar dos continentes distintos. En este caso vimos cómo ya afectó a Asia, cómo ha afectado a Europa y ahora se está trasladando tanto a América del Norte y América del Sur. Vemos que en Centroamérica hay pocos casos entre Guatemala, Honduras y Costa Rica. Solo Nicaragua, Belice y El Salvador aún no han confirmado casos, pero que existen sospechas, existen sospechas. Sí. Los derechos que ustedes garantizaron estudiando esta solicitud que hacía el presidente son expresarse libremente, denuncia de abusos, derecho a un juicio justo, digamos, no lo pueden capturar así por así, solo por X situación, y la privacidad de mensajes, llamadas y correspondencia. Así es. Lo que igual en el decreto venía ciertas restricciones o al menos se consideraba que no se iba a tocar ni la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia, la no intervención de las telecomunicaciones, pero igual no es lo mismo que él nos lo diga por medio de Twitter que a revisar lo que él ha enviado. Igual él nos dice por Twitter que iba a enviar ese decreto, que el decreto venía en camino a las 10:50 de la mañana, pero vino a las 6 de la tarde. Entonces teníamos que analizar lo que de verdad entraba, no solo lo que él nos decía por medio de una red social. Sí, fueron quizás 7 u 8 horas después que representantes del gobierno vinieron a esa asamblea legislativa a entregar los proyectos. Y recordemos que también la asamblea tiene un sistema para el ingreso de estos proyectos. No es que solo los podamos dar, que él no los entregue a nosotros y que ahí empieza el estudio, no, sino que tiene que llevar un proceso, tiene que entrar a la plenaria, tiene que pasar, en estos casos pasó a la comisión política para su estudio, luego se nos entregó a cada grupo parlamentario, las reuniones correspondientes para ver si estaban de acuerdo o no. Recordemos que en este caso se necesitaban 56 votos, pero de la manera original, como lo envió el presidente, se necesitaban 63. Entonces tenemos que analizar todos estos detalles en los proyectos que él había enviado. Sí, y con el decreto de estado de emergencia nacional no había mucho problema, diputado. Fíjese que venía una disposición que yo creo que ya hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que podría haber sido inconstitucional. Entonces, ¿por qué nosotros queríamos de verdad estudiar esto para evitar que en su momento la Sala podría decretarlo inconstitucional? No es por no es por el fondo de lo que estaban pidiendo, sino la forma en que se estaba haciendo. Entonces, por ello necesitábamos estar seguros que lo que se aprobara fuera constitucional para evitar un conflicto entre órganos, un conflicto básicamente entre lo que solicitaba y lo que necesita la población con lo que está escrito en la Constitución. Esa disposición era una donde se podía, el ministro de Hacienda podía hacer transferencias entre las distintas cuentas que tiene el Ejecutivo, pero eso ya ha sido decretado inconstitucional. Todo tiene que venir por medio de la Asamblea. La Asamblea es la única que puede hacer ese tipo de transferencias. Sí, y eso era bien importante dejarlo claro, porque también se puede prestar para otros. Correcto, para otros digámoslo así, otras razones que ya hemos visto en el pasado lo que ha conllevado. Sí, bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa. Por favor, no nos cambie, regresamos en instantes.
Prevengamos el coronavirus. ¿Cómo se transmite? El virus circula entre animales, pero se puede transmitir de persona a persona, a través del contacto de secreciones y de objetos contaminados vía aérea. El nuevo brote de coronavirus se originó en Wuhan, China Central, en un mercado de mariscos y animales exóticos. Aunque todavía no se conoce el agente portador, se sabe que puede transmitirse de persona a persona. Entre algunos de los síntomas se pueden mencionar fiebre, tos, falta de aliento, dificultad de respirar, problemas gástricos y diarrea. ¿Cómo se previene? Evitando el contacto con personas con gripe, así como con animales de corral. En caso de presentar tos y estornudos, usar cubrebocas, pañuelo o flexionar el codo. También lavarse las manos frecuentemente evita la incubación de cualquier virus. Es recomendable también consumir alimentos bien cocidos, en especial los derivados de la carne. Evita el contacto cercano con personas con gripe. Cúbrete la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Quédate en casa si presentas síntomas de gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel. Limpia y desinfecta objetos y superficies que se utilizan con frecuencia. Si presentas síntomas gripales, llamar al 132 y no te automediques. Ya solo 20 minutos nos separan de las 8 de la mañana en este miércoles. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Foro Legislativo para Radio Televisión Legislativa de El Salvador y ahora también a través de nuestro Facebook Live, a través de la página de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Continuamos en Foro Legislativo y estamos conversando con el diputado Carlos Patricio García Saade del Grupo Parlamentario Arena. Hemos estado hablando sobre un tema muy importante y es que le comento, la semana pasada el Pleno Legislativo emitió la Ley de Restricción Temporal de los Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia
pandemia del COVID-19. Esto sin restringir la libertad de ingresar o salir del territorio a toda persona salvadoreña, diplomáticos y funcionarios consulares, quienes deberán cumplir las medidas sanitarias que dictan las autoridades de salud por el coronavirus, y sin afectar la libertad de expresión, la libertad de difusión del pensamiento, el derecho de asociación, entre otros. Le comento que estas medidas pues se tomaron en torno al derecho constitucional de la libertad de tránsito, y el acuerdo pues se logró con votos a favor de 58 diputados. Continuamos contigo, Max. Gracias, Eugenio, y gracias a usted que continúe en sintonía de Foro Legislativo a través de la señal del Canal 9, del 88.1 FM de Radio Legislativa y también de nuestro Facebook Live. Diputado, el decreto de estado de emergencia nacional está justificado por 18 ítems. Esto significa de que el decreto está sustentado, está justificado, y también ya hemos visto cómo las instituciones ya están utilizando esta ley de emergencia. Primero, ayer la Defensoría del Consumidor fijaba precios en dos productos, el alcohol gel y las mascarillas, que muchas personas han acaparado y lo están vendiendo más caro. También las mascarillas que se han, pues ya no hay disposición de ellas. También ayer veíamos cómo se restablecían empleos por este cierre, por el mandato del presidente, que de algunos establecimientos se cerraran. Algunos dueños de estos empezaron a despedir personas, a hacer a empleados a que firmaran documentos y como a despedirlos. Y también se ha garantizado los derechos de las personas que están en cuarentena. Así es. Nosotros necesitábamos aprobar esta ley de emergencia nacional. Como le decía, el miércoles de la semana pasada el presidente emite un decreto ejecutivo. Creo que hubo una polémica por eso. Emite un decreto ejecutivo donde él declaraba la emergencia nacional. El día jueves nosotros tuvimos plenaria, se mencionaba que si necesitaba él el apoyo de esta asamblea se le iba a dar. Yo creo que tenemos que pensar en estos momentos como nación, no como partidos políticos, no dependiendo de nuestra ideología, sino que como El Salvador. Todos somos salvadoreños y todos queremos lo mejor para nuestro país. Entonces nosotros le decíamos al presidente, mire, envíenos a nosotros la ley, un proyecto de ley de emergencia nacional, porque lo que él había aprobado podría haber sido declarado inconstitucional. Y como les decía en el segmento anterior, nosotros no estamos ahorita con este tiempo, no tenemos el tiempo para que se nos anden declarando inconstitucional este tipo de medidas. Porque yo sé que hay que respetar, todos tenemos que respetar la Constitución, y claro, la sala está en la obligación también de hacerse respetar la Constitución. Entonces, para evitar todo esto, nosotros le decíamos, mire, envíenos a nosotros el proyecto de ley, nosotros vamos a analizarlo, lo vamos a aprobar, y efectivamente así fue. Entonces, legalmente se aprueba este decreto de emergencia nacional el día sábado, y ahora ya estamos viendo cómo se está usando, cómo las distintas instituciones del Estado las están utilizando. Por ejemplo, como usted decía, ayer salió la noticia que el ministro de Trabajo había ido a hacer una inspección a una empresa de restaurantes porque estaba despidiendo personas, se restablecieron los empleos. Yo creo que hay que estar bien informados. Se han emitido, por ejemplo, esta es una de las medidas que se establecían aquí en el decreto de emergencia nacional, que por la emergencia no se podía despedir a pesar de los cierres de empresas. Yo sé que va a ser algo muy difícil y espero que de verdad como gobierno y como Estado podamos también apoyar a la gente que está viéndose que tiene que cerrar sus negocios. ¿Cuántos restaurantes no han cerrado a partir de ayer? ¿Cuántos bares, discotecas, los eventos de entretenimiento? O sea, han habido tantos cierres que han dejado que salvadoreños dejen de percibir algún tipo de ingreso económico, que como Estado tenemos que ver cómo también lo apoyamos. El presidente en su momento dijo que primero teníamos que paliar esta crisis de salud para después ver qué podíamos hacer con la posible crisis económica que se avecina. Pero yo digo, no vamos a esperar qué va a hacer esta gente que no tiene que comer, si no produce, si no vende, si no puede salir adelante, no lo podemos dejar para después. Entonces tenemos que ver qué medidas tomamos ahorita para poder ayudarle a estas personas a salir adelante. Sí, y bueno, hay bastantes personas y
hay bastantes artistas, y también empleados de estos bares, de restaurantes que están siendo afectados en este momento. Correcto. Por ejemplo, veíamos cómo la policía se aseguraba desde el domingo que se cerraran esos lugares. Ayer daba la indicación que a partir de las 6 de la tarde se cerraran todos los restaurantes en servicio en mesa. O sea, él fue claro en decir que los para llevar, que a domicilio y todo eso sí podía seguir funcionando. Pero también tenemos que ver el costo para estas empresas. No es que solo por el hecho, lo que le decía, los anuncios que hace son demasiado inmediatos para que las personas, los restauranteros, todas estas personas, todo este tipo de emprendedores que son obligados a cerrar sus negocios, tomen las precauciones necesarias y para evitar un mayor golpe económico. Tenemos que velar por estas personas. Por ejemplo, ayer salía la noticia de una señora de la tercera edad que vende en el centro histórico. Ya la alcaldía de San Salvador fue a apoyarla, creo que le van a estar dando víveres en estos días que está en la emergencia, pero lo que se quiere es evitar que las personas salgan. ¿Por qué? Porque todos somos propensos de un contagio si nosotros salimos de nuestras casas. Sí. Entonces, básicamente este tipo de medidas que se están tomando es para evitar eso, para evitar aglomeraciones de personas, para evitar que una persona que tal vez pueda tener el COVID pueda propagarlo. O sea, sabemos que es altamente contagioso, sí es una gripe, pero para algunas personas sí puede ser incluso mortal. Estamos viendo cuántos casos de personas fallecidas han habido alrededor del mundo. Nosotros, por suerte, como decía, no hemos tenido casos confirmados. Guatemala ya tiene 8 casos y un fallecido. Honduras también. Entonces tenemos que estar pendientes y acatar las medidas que se están tomando. Yo creo que es necesario, como le decía, es necesario para la población no solo velar, o que al menos que el Estado vele por su salud, sino que también por el impacto económico que están sufriendo en distintos ámbitos. No solo es el empresario, sino que son las personas que dependen de él. Y eso es lo que tenemos que hacer como Estado, ver cómo podemos llevar a la par un plan de crisis económica junto al plan de crisis de salud que estamos viviendo. Y eso es bien importante, que la Asamblea Legislativa ha estado a la altura de esta amenaza de la pandemia del coronavirus. Viernes entra a sesión plenaria a las 3 de la tarde y sale el sábado a las 5 de la mañana. De ahí regresan sábado a las 2 de la tarde y salen casi a la medianoche de ese día. Correcto. Yo creo que, como nos decía el presidente en su discurso, creo que fue miércoles, jueves, no me acuerdo qué día fue, que debíamos de evitar las confrontaciones entre órganos. Yo estoy completamente de acuerdo. Como les decía, todos somos salvadoreños y todos queremos lo mejor por el país. El grupo parlamentario de Arena ha aprobado estos proyectos de decreto confiando en que el presidente va a tomar las mejores medidas para evitar una propagación de esta nueva amenaza de salud que nosotros estamos enfrentando, que todo el mundo está enfrentando. Hemos confiado en él y esperamos así que también que él deposite la confianza en nosotros para seguir mermando, para que podamos seguir evitando que esto pase a más. Yo creo que el problema, por qué se tardó tanto la aprobación del régimen de excepción, por qué se analizó tanto, es por la falta de confianza. Ya después del 9 de febrero todas las cosas han cambiado. Entonces yo creo que también nosotros estamos en la obligación de analizar bien lo que se está enviando de parte de Casa Presidencial. Sí, bueno, estamos en vivo a través de Facebook Live y Zuleima Esmeralda Martínez nos dice: los pobres que trabajamos con préstamos, ¿cómo vamos a hacer si no vendemos nada? Y con el agua, la luz, la renta, en nosotros no piensan en los pequeños comerciantes, señor presidente. Yo creo que eso es justamente lo que nosotros tenemos que ver. Estamos viendo como Francia, claro, son países muchísimo más desarrollados que nosotros, han suspendido el pago de luz, de agua, de los alquileres, etcétera. Yo creo que ahorita es el momento de analizar qué vamos a hacer. Al menos el decreto de emergencia trae una disposición especial en su artículo 9,
la cual dice que los plazos para el pago de obligaciones contractuales, ya sea civiles o mercantiles, van a ser suspendidos en caso que una de las partes caiga en cuarentena. Por ejemplo, si yo vengo o me contagian, me tengo que ir a cuarentena y tengo que pagar mi préstamo, yo no voy a incurrir en mora si yo dejo de pagar en préstamo en ese momento. Yo creo que de acuerdo a ciertas disposiciones que emite el Banco Central de Reserva, yo creo que todas estas medidas son importantes, pero nos hace falta dar un poco más. No podemos, o sea, tenemos que ver cómo ir pagando la luz, cómo pagar el agua, cómo pagar los alquileres, porque no podemos dejarlos de pagar de un día para el otro. O sea, no creo que el gobierno tenga la capacidad económica tampoco para subsidiar en estos meses estos costos. Pero claro, tenemos que hacer el análisis y tiene que haber una propuesta de ley también. No podemos empezar a analizar algo que no ha entrado o que no ha tenido la formación de ley de acuerdo a la Constitución. Sí, perfecto. Bueno, es momento de hacer nuestra segunda pausa. Por favor, no nos cambie, seguimos en instantes. Prevengamos el coronavirus. ¿Cómo se transmite? El virus circula entre animales, pero se puede transmitir de persona a persona, a través del contacto de secreciones y de objetos contaminados vía aérea. El nuevo brote de coronavirus se originó en Wuhan, China Central, en un mercado de mariscos y animales exóticos. Aunque todavía no se conoce el agente portador, se sabe que puede transmitirse de persona a persona. Entre algunos de los síntomas se pueden mencionar fiebre, tos, falta de aliento, dificultad de respirar, problemas gástricos y diarrea. ¿Cómo se previene? Evitando el contacto con personas con gripe, así como con animales de corral. En caso de presentar tos y estornudos, usar cubrebocas, pañuelo o flexionar el codo. También lavarse las manos frecuentemente evita la incubación de cualquier virus. Es recomendable también consumir alimentos bien cocidos, en especial los derivados de la carne.
Gracias por continuar con nosotros a esta hora, 7:55 minutos. Esto es Foro Legislativo para Televisión Radio Legislativa de El Salvador y por supuesto a través de nuestro Facebook Live, a través de la página de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Continuamos conversando con el diputado Carlos Patricio García Saade del Grupo Parlamentario Arena. Y bueno, le comento que la semana pasada también la Asamblea Legislativa por unanimidad declaró emergencia nacional por el COVID-19 durante 30 días. Y le comento que esta declaratoria implica suspensión de clases en todo el territorio nacional, centros de cuarentena dignos, medidas para evitar acaparamiento de productos y alza de precios, estabilidad laboral a quienes sean enviados a cuarentena, por supuesto, cobertura total del subsidio diario por incapacidad al trabajador aislado, entre otras medidas que se han ido dando. Y también la Asamblea Legislativa cada 15 días deberá recibir un informe detallado de las medidas y acciones que establece el decreto avalado, el cual será remitido por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Continuamos contigo, Max. Gracias, Eugenia, y qué bueno que continúes en sintonía de Foro Legislativo a través de la señal de Canal 9, a través del 88.1 FM de Radio Legislativa y de Facebook Live. Diputado, también es importante que en estos espacios informemos, pero también hay que educar a la población. Es importante que la gente acate las recomendaciones de las autoridades del Ministerio de Gobernación, de Protección Civil, en cuanto a esta emergencia en la cual estamos hoy en día. Así es, como les decía, no todo puede ser por medio de decreto ejecutivo que estemos viviendo, sino que nosotros también como población debemos tomar ciertas medidas para evitar contagiarnos, para evitar poner en riesgo también a nuestros familiares. Por ejemplo, la OMS recomienda lavarse las manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel, distanciamiento social, quedarnos en casa, que es lo más importante, no estarnos tocando los ojos, la nariz, etcétera. O sea, todo esto es para evitar, es para nuestro beneficio. O sea, nosotros también tenemos que velar por nuestra salud. No podemos andar en aglomeraciones, porque no es porque nosotros no tengamos, quieras o no, el sistema inmunológico tan fortalecido que no nos vamos a... No, sino que nosotros también podemos portar esta enfermedad y podemos transmitírsela a alguien que tal vez no sea así de fuerte. Podemos transmitírsela a personas que están como que son expuestas o predispuestas a que tengan esta enfermedad. Y quieras o no, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, como les decía. Si nosotros no tenemos que salir de casa, no salgamos, salgan para lo más necesario. Tengamos de verdad claro cuáles son las fuentes de información verdadera. Estábamos comentando, Max, ahorita en la pausa, de cómo han surgido tantas noticias falsas. Nosotros mismos estamos generando este pánico. Si nosotros permitimos que el miedo, que el pánico nos haga vivir, lo que menos vamos a hacer es eso. Entonces, por favor, respetemos los canales de información oficiales, no salgamos de casa, no acaparemos tampoco. Yo creo que si nosotros compramos todo el alcohol gel, es más probable que la persona que está a la par de nosotros, que no tiene, nos vaya a contagiar. O sea, yo creo que también aquí tiene que existir ciertas medidas que nos tenemos que imponer nosotros mismos. Bueno, estamos viendo como los súperes y todo ya están poniendo un límite en la compra de estos productos. Claro, entre más gente lo tenga, es mucho mejor para todos. Como les decía, si no tienen que salir de casa, no salgan. Sí, vamos a ver a continuación un video de la importancia de lo que es, pues, lavarse las manos o usar alcohol gel, y si no hay alcohol gel, pues tener un jabón antibacterial que nos ayude a prevenir, pues, esta enfermedad del COVID-19.
50% من حالات العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية يمكن تجنبها بتطهير اليدين. Usar el alcohol gel, de usar el jabón antibacterial que nos pueda proteger y que también podamos proteger a quienes se encuentran a nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Esa es la conciencia que hoy en día queremos hacer. Y también usted hacía énfasis en algo, en que si no tiene nada que hacer, no salga de su casa, alguna emergencia o algo. Ayer yo veía muchas fotos desde antier y ayer, el centro de San Salvador, y quizás el espíritu periodístico te lleva a veces también corroborar si eso es cierto. Y ayer en la tarde me fui al centro de San Salvador, a la zona del centro histórico, y en verdad son cantidades de gente, aunque las plazas, los parques están cerrados, pero la cantidad de gente que pasa por ahí son cientos de personas. Y ayer entre las 4 y 6, 7 de la noche, o sea, esa cantidad de personas no dejaban de pasar, y muchas sentadas a las orillas de la cinta que pone la Policía Nacional Civil o los miembros del CAN. Entonces eso es bien importante. También otra cosa puede identificar. Fui a buscar alcohol gel a ciertos establecimientos que habían anunciado en redes sociales que sí tenían en existencia. No había alcohol gel. Entonces, pero una curiosidad es que los vendedores ambulantes andan con el alcohol gel vendiendo las marcas que tienen esos establecimientos. Entonces quiere decir que ellos han acaparado ese producto y lo continúan acaparando. Claro. Bueno, ayer por suerte ya salía la Defensoría del Consumidor, creo que junto con la Superintendencia de Competencia, imponiendo un límite máximo a estos productos que todos necesitamos. Bueno, hablábamos que eran alcohol gel y mascarillas. Y comentábamos también que las mascarillas se acabaron desde hace como 4 semanas, ya no hay en el mercado. Entonces, yo creo que todo este tipo de medidas que estamos tomando como personas, creo que más que todo obedece primero al pánico que nosotros mismos hemos creado de una enfermedad o de un virus que aún, de acuerdo al gobierno, no ha entrado al país, pero también nosotros creo que también hemos contribuido con la distribución de las noticias falsas. Nosotros, como les decía, tenemos que seguir los canales oficiales de comunicación. No podemos entrar en este pánico porque es lo que está pasando. Veíamos el día lunes o el viernes pasado, no me acuerdo ni cuándo fue, cómo los supermercados se llenaban, toda la gente comprando papel higiénico, comprando alcohol gel, comprando jabón, y lo que estamos haciendo es evitando que los demás puedan tenerlo. No estamos evitando, tal vez estamos evitando nosotros mismos esa enfermedad, pero también creo que tenemos que ser solidarios. Yo creo que hay que también darle un fuerte aplauso y agradecer a las empresas que han estado donando alimentos, entre otras cosas, a los albergues. Creo que ahí es donde, yo creo que en los momentos de crisis como estos, es cuando sale el verdadero salvadoreño, es cuando todos de verdad ponemos un poco de nosotros para que nuestro país, para que nuestros hermanos salvadoreños puedan salir adelante. Yo creo que también tenemos que ser solidarios con aquellos que quieras o no van a buscar alcohol gel. Yo, por ejemplo, no he visto en el súper desde hace como 5 o 6 días, pues. Entonces también no podemos seguir en este mismo juego. Al final los afectados vamos a ser todos. De nada sirve si nosotros estamos previniendo cuando el de la par tal vez no lo pueda hacer por falta de estos productos. Sigamos y acatemos las recomendaciones. No dejemos que el pánico se tome de nuestras vidas, pero también nosotros pongamos de nuestra parte. Si no tienen que salir de casa, no salgan. Es muy probable que ustedes en una aglomeración tienen un mayor riesgo de contraer esta enfermedad. Por lo tanto, yo creo que también tenemos que poner de nuestra parte. No todo va a depender de las autoridades, sino que la mayor parte de todo para prevenir
esta enfermedad es por parte de nosotros. Y también el sentido de la empatía, diputado. Los miembros o los empleados del Ministerio de Salud, doctores, enfermeras, también los miembros de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, están haciendo un doble esfuerzo en estos momentos de crisis, en estos momentos de emergencia. Ellos son los que resguardan nuestra salud, nuestra seguridad, y creo que debemos de acatarlos, y también ellos están bajo un nivel de estrés demasiado fuerte, están siempre atentos, y creo que a veces una sonrisa puede, digamos, calmar ese estrés y no llegar desesperados exigiéndoles, o si nos paran y nos dicen hacia dónde va. Creo que hay que contestarles de la mejor manera. Así es. Yo creo que igual como estábamos hablando de cómo poder agradecerle, cómo poder ser empáticos, igual agradecerles a todas las personas de salud que están ahorita a tiempo completo viendo que esta emergencia no pase a más, a todos los policías, a los agentes de migración que están controlando las fronteras, a los soldados, a todos que están poniendo de su parte. Muchísimas gracias, de verdad son héroes. Yo sé que esta crisis no va a pasar a más si también nosotros como ciudadanos nos convertimos en héroes quedándonos en nuestras casas. No corramos el riesgo de una posible enfermedad. No salgamos si no tenemos que salir. Yo creo que hay que ser enfático en que acatemos las recomendaciones, lavémonos las manos, usemos el alcohol gel, pero lo más importante, no salgamos si no tenemos que salir. Sí, como usted lo mencionaba, también aplaudible la acción de la empresa privada, de esas transnacionales que también sintieron empatía por esta gente que está en los albergues y comenzaron a enviar pues alimentos, tanto empresas nacionales como internacionales, y eso es de aplaudir. Y también a esos empresarios que no quieren cumplir la ley, también se les hace el llamado que lo hagan, que es por el bien de los salvadoreños. Así es. Al final, todas estas medidas son para evitar que algo más grave pase. Todas estas medidas son para evitar que salvadoreños que podamos correr un mayor riesgo de contraer este virus. Todas estas medidas son por el bien del Salvador. Y yo creo que ahí todos tenemos que ponernos, como siempre decimos, la azul y blanco, y velar por el bien de todos nuestros hermanos salvadoreños. No solo velar por nosotros mismos, sino que por los demás. Perfecto, diputado. Yo le agradezco mucho que me haya acompañado esta mañana. Hay muchos temas pues que explicar, que analizar en este espacio, pero creo que era conveniente hablar de estos dos decretos que la Asamblea Legislativa había aprobado y explicarle a la población ese proceso que se debe de seguir, que no es antojadizo, ni es porque ustedes querían retrasar querían retrasar la aprobación, sino que así se tenía que hacer. Así es, muchísimas gracias, Max. Siempre este espacio es necesario para poder dar a conocer lo que está haciendo la Asamblea y cómo hemos estado acompañando al Ejecutivo para paliar esta crisis. Quieras o no, depende de todos nosotros para que podamos salir adelante. Lo más importante depende de cada uno de ustedes en sus casas, que sigan las medidas y que se queden en su casa. Sí. A usted que está en sintonía de Foro Legislativo, gracias también por habernos acompañado esta mañana, y los espero pues en una próxima edición el día de mañana para que continuemos hablando de estos temas tan importantes para usted. Continuamos con Eugenia. Así es, gracias Max. También agradecemos al diputado Carlos Patricio García Saade esta mañana por habernos acompañado a través de Foro Legislativo. Y bueno, hemos conversado sobre todas estas medidas necesarias en torno a la pandemia por el COVID-19, como la ley de restricción temporal de los derechos constitucionales y por supuesto la declaratoria de emergencia nacional. El diputado hizo un llamado a toda la población salvadoreña: si no es necesario salir de casa, mantenerse allí. También algo muy importante, buscar todas las fuentes de información verídica, respetando los canales de información institucionales. Y bueno, siempre acatar las medidas que las autoridades pertinentes han ido señalando. Así ponemos punto final a Foro Legislativo en esta mañana. Usted continúe a través de televisión y radio legislativa del Salvador. Hasta la próxima.